¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco con Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres. Muchas gracias a todos los que continuamente nos están viendo y que comparten como nosotros ese gusto por el conocimiento, la investigación, la cultura, el arte, la ciencia, ¿no? ¿Qué podemos nosotros ir incrementando a través de estas charlas, de estas tertulias en nuestro programa Sin Parentesco? Hoy tenemos la presencia de una gran socióloga de Cali, allá en este hermano país de Colombia. Se trata de Sara Ruth Hoyos Montenegro, que nos va a acompañar hoy día y vamos a conversar precisamente sobre los últimos acontecimientos y digamos, la efervescencia que hay en la sociedad colombiana de los últimos tiempos, ¿no? Que se ha evidenciado con mayor fuerza en las últimas noticias que hemos oído, pues, los meses atrás, algunos meses Así atrás. es, hemos sabido de las protestas en nuestro hermano país de Colombia y pues queremos como peruanos conocer un poco qué es lo que sucede en nuestro vecino del norte. Sí, bueno, bienvenida Sara. Bienvenida Sara, háblanos un poco de ti, Sara, cuéntanos. Buenas noches a todos, soy Sara, como ya lo han dicho, mi nombre es Sara Hoyos, soy socióloga graduada de la Universidad del Valle, soy especialista en género, en políticas públicas y justicia de género, y pues hoy vine a comentarles un poquito sobre la efervescencia que ha habido en Colombia en los últimos 2 meses más, pasaditos, larguitos. Como lo dijeron ellos, sé que a lo que se llega al extranjero no es completo, no es la información completa y más porque viene de canales supuestamente oficiales, pero pues que son canales que igual censuran, limitan y tienen una clara ideología cuando presentan sus noticias. El paro nacional empezó el 28 de abril. Fue un paro que se supone que nació debido a una sola cosa, pero desde mi perspectiva sociológica lo puedo ver como más bien una acumulación de cosas. El paro nacional empezó por una reforma tributaria que iba a implementar el gobierno. Esta reforma tributaria pensaba quitarles más impuestos de los poquitos que ya tienen, digamos, a las grandes empresas, a los grandes terratenientes, a las personas que ostentan el mayor poder económico se les iban a reducir aún más sus impuestos, sus aranceles, y digamos la carga tributaria, la carga de pagar iba a recaer en la clase media. La clase media que tiene, digamos, sí, cierto ingreso estable, bueno, pero que finalmente no se le puede llamar ricos. A ellos era donde se les iba a imponer más cargas tributarias y la redistribución de este impuesto no iba a ser para los estratos más desfavorecidos, sino que se iba a repartir en unos programas sociales que se ha demostrado que no tienen funcionamiento real porque tienen altos índices de corrupción y que no llegan a los verdaderamente más necesitados. Entonces esto causó mucha ira, mucha ira en el país a nivel generalizado. La ira por la reforma tributaria fue algo total, no hubo en ese momento no hubo una discriminación de por qué, que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy uribista o yo no soy uribista. No hubo, digamos, en ese momento una diferenciación porque la gran mayoría de personas hubo una absoluta posición en desacuerdo. Pero, y eso terminó en decir que nos vamos para paro. Entonces el 28 de abril se empezaron el paro. Fue el 28, 29, al menos fue 10 días seguidos en que casi todas las ciudades de Colombia, todas las ciudades y pueblos también había paro, o sea, había marchas multitudinarias que yo particularmente estuve súper sorprendida, porque no era algo que se hubiera visto antes. Alguien decía antes, sí, vamos a hacer una marcha, y era la marcha tal día, entonces se convocaba la marcha para tal día.
Y sí, todo el mundo íbamos a marchar ese día. Ya después de ahí, nada, para el otro día ya todo normal, movilización normal, nada Una pasó. protesta social nomás, ¿no? Sí, No con estos protestas extremos. exactamente, no había un extremo, no había, digamos, una lucha constante por un objetivo en común. No había eso. Esta Eran vez sí lo has protestas notado. Esta y vez sí lo has notado. esta vez lo he notado demasiado porque, como les digo, fue al menos 10 días de que hubo una cantidad casi que me asustaba de gente marchando. Y por ejemplo, en Cali, que es la tercera ciudad principal de mi país, Ajá, sí. era todas las calles llenas. Es que tú no podías salir, por ejemplo, si tú ibas a salir a hacer una vuelta, olvídate que podías hacer la vuelta. O si tenías moto, que pues te podías meter como por cuadras, por buscar helado, podías. De resto, en carro, jamás. Claro. No llegas a nada. Ah, o sea, las Porque protestas fueron realmente fuertes, sí. O sea, pero y en sí, estos tiempos de pandemia todavía, ¿no? Porque estamos también en una situación. Pero eso Sara, fue lo que... Sara, No, eso fue muy claro, sorprendente. pero cuéntanos un poco algo sobre, porque esto ha pasado dentro de lo que es el gobierno del presidente Duque, ¿no? Okay. ¿Por qué, por qué esas medidas específicamente de favorecer a esta clase media y un poco lavar las manos de los de la clase alta, bueno, los que tienen mayores empresas, como tú dices, en fin? ¿Cuál es la tendencia específica de Duque? No sé cómo salió el elegido de repente, porque podría haber quizás unas raíces así del descontento popular en cuanto a la elección suya. No sé cómo podríamos reconocer la causa en, digamos, en la elección y en el gobierno de Duque de todos estos problemas. Cuéntanos un poquito sobre cómo llegó Duque al poder y qué es lo que lo hizo tan antipopular, ¿no? Que no ha hecho, que no lo... O sea, la pregunta sería, ¿qué no ha hecho? ¿Qué no ha hecho? No ha hecho nada, es el punto. No, mentira, lo que pasa es que, bueno, Duque, digamos, es el legado de Uribe. Yo no sé, ustedes saben, Uribe fue presidente en el 2002 a 2010, fue presidente Ya. durante 2 periodos presidenciales. Uh-huh. La gran lucha de él siempre fue que la guerrilla, que vamos a acabar con la guerrilla. Supuestamente hubo una reducción en las guerrillas en sus periodos presidenciales, pero lo que pasó fue que pues como hubo un mayor control militar, empezó a regalar y a poner cartas para que la gente se metiera más a las fuerzas militares, obviamente había más presencia, empezó a hacer que la guerrilla se recluyera, se escondiera, por decirlo así. Entonces hubo más seguridad, y lo pongo entre comillas porque no fue una seguridad real, porque también hubo muchos lamentables casos de falsos positivos. Los falsos positivos son esas personas, esos jóvenes, son en su mayoría jóvenes de 18 a 25 años o menos a veces, campesinos muy pobres, que pronto llegaba el ejército, digamos, a sus casas y a sus casas, a sus pueblos, y les ofrecían que tenían un trabajo en otra ciudad, un trabajo, entonces que necesitaban que se lo llevaran. Y días después esta persona aparecía muerta, con el uniforme de las guerrillas, con las botas, y porque sí, conocido por que era algo falso, porque hubo una imagen que es muy graciosa, que uno de los supuestos super guerrilleros de élite que dieron de baja, lo tenían con las botas al revés, y eran botas nuevas. Entonces es como que, claro, un guerrillero que mantiene en el monte con botas limpias y con las botas hasta al revés. Entonces se volvió hasta un dicho popular: cuidado que lo van a dejar con las botas al revés. Este es el nivel de violencia que se midió en Colombia durante el periodo de Uribe. Algo así Después, como un terrorismo Uribe, de Estado, ¿no? ¿Me dices algo así? sí, terrorismo de Un Estado, terrorismo total, de Estado, ¿no? total, un terrorismo de Estado Él fue digamos, elegido democráticamente, Uribe. democráticamente. De hecho, tiene mucha gente que lo apoya, porque como él basó, digamos, su campaña política en vamos a acabar con la guerrilla,
la gente que pues sufrió pérdidas o económicas y también de vidas en personas de sus familiares por parte de la guerrilla, obviamente es una herida que no sana fácilmente. Entonces, movidos por el odio, movidos por la venganza, movidos por ese resentimiento, lo apoyan. Después del 2010, pues ya no se podía volver a reelegir, aunque trató de cambiar la constitución para poderse reelegir por tercera vez y no lo logró. Él entonces tomó uno de sus más allegados, el ministro de Defensa, Santos, le dijo, venga, también lo presentó, digamos, ante las campañas políticas. Entonces, obviamente, todos los uribistas apoyaron a Santos. Santos llegó a poder en el 2010 hasta el 2018. Porque, como le digo, el apoyo de Uribe fue importante. Lo que pasa es que cuando Santos llegó al poder, se separó por completo de Uribe. Es como que te uso para llegar a la presidencia y la presidencia me cambió de bando, pero su cambio de bando fue simplemente que en vez de querer atacar a las fuerzas guerrilleras, quería sentarse a dialogar con ellas y a generar un acuerdo de paz. Y en el 2014 ganó, fue porque por eso creo que lo postularon al premio Nobel, ¿no? Al premio Nobel de la Paz, ¿no? Lo ganó. Que lo ganó en realidad. Sí, escuchamos. Sí, lo ganó de hecho. Entonces, segunditos que se me va a descargar el computador y no me había dado cuenta. No te preocupes. ¡Qué pena! A ver, para entender el contexto un poco, entonces, ¿qué ha sucedido? Ha habido una reforma tributaria, ¿cierto? Creo que eso es lo que encendió las protestas, ¿no? Y esta reforma tributaria, si no mal me equivoco, entonces iba sobre todo dirigida a imponerle más impuestos a las clases medias y a las clases populares, bajas, se puede decir, ¿no? Clase media alta, clase media baja. En general, toda la clase media era la que iba a tener más carga tributaria. Más carga tributaria. Las clases bajas creo que no tanto, pero igual las clases no tanto, pero igual manera no habrían salido beneficiadas, digamos, de esta recaudación de impuestos, porque la retribución iban a ser en programas sociales que ya se han demostrado que no son ni eficientes, ni tampoco sirven para, digamos, las clases menos desfavorecidas, que hay altos índices de corrupción dentro de estas, digamos, dentro de estos programas sociales en los que uno puede encontrar gente que tiene mucha plata a programas que evidentemente no necesitan, ocupando puestos, ocupando cosas que son para las personas que realmente lo necesitan y que mucha gente que lo necesita no termina cediendo a ellos. Claro, entonces hay un problema muy fuerte en Colombia con respecto a la gestión de los programas sociales. Así. Sí, horrible. Eso creo que hay que ser claros porque a veces acá en el Perú se pone como ejemplo a Colombia de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí viene el problema que mucha gente piensa o idealiza el tema colombiano. Pero, no deberían. Claro, no, creo que no deberíamos. Justo la otra vez estaba conversando sobre eso con unos amigos, ¿no? Pero, a ver, para entender bien entonces, las clases altas son las que no pagan o no van a verse afectadas por esta reforma tributaria. Sí, porque les iban a reducir la carga, o sea, ellos tienen una carga y digamos que la carga sea de, no estoy segura de los porcentajes, estoy haciendo una aproximación, la carga era del 20%, por ejemplo, se le reduce al 12%. Y la clase media, por ejemplo, las empresas medianas, por ejemplo, mi hermano tiene una empresa mediana. Como él hubo tiempos en que le fue muy bien, pues se clasificó como mediana, entonces tuvo que pagar aún más impuestos. Y entonces a él la carga está como en el 12% y se le subió como al 17-18%. Entonces es eso. Entonces, ¿por qué a la clase media se le pone más impuestos y se le reduce a la clase alta? Cuando la clase alta podría atender a estos impuestos sin realmente verse afectado. Como les estaba diciendo, digamos, el contexto en que llegó Duque fue después que se hizo los acuerdos y todo eso,
pues había igual muchos uribistas que estaban en contra, que lo vieron como un traidor a Santos por querer hacer un acuerdo, porque según ellos al parecer era mejor seguir combatiendo y matándose. Y entonces Uribe postula a nuestro actual presidente. Tenemos un dicho, un chiste en Colombia que dice que Duque se ganó la presidencia en un paquete de papitas. Y es que en medio de una plenaria del Senado, Duque antes era senador, en medio de una plenaria del Senado, él tenía un paquete de papitas y Uribe se las quitó y se empezó a comer las de él. Y como Duque no le dijo nada, pues entonces fue el chiste. Duque se ganó la presidencia. Esa fue su inversión, su inversión en paquete fue de su inversión a largo plazo. Entonces Uribe presentó a Duque como su, digamos, el que lo iba a seguir el mando de él. Entonces, claro, el apoyo de toda la élite criminal también, porque hay cantidades de imágenes, fotos y pruebas de que Uribe y Duque se vieron coaligados con organizaciones criminales, organizaciones narcotraficantes, y que se sabe que también aportaron económicamente para su campaña presidencial. Y que de igual manera él llegó al poder democráticamente, pero lo voy a poner en comillas porque hubo mucho fraude también en las elecciones presidenciales. Yo fui de jurado y yo estuve súper pendiente, por ejemplo, en mi mesa, que todo el mundo recontara y que no iba a pasar. Pero pues eso en otras ciudades no va a ser así. Por ejemplo, Cali es altamente anti-uribista. Cali es anti-uribista, pero las zonas más centrales del país, que son prácticamente rurales, donde el acceso a la información es más difícil, donde el acceso a los servicios es más difícil, se presta para que haya más índices de uribismo. Por eso se dice que el uribismo lo siguen las personas pobres y sin conocimiento. No es o sea, diríamos que Uribe no es de una tendencia abiertamente derechista. Sí. Uribe, Duque. Horrible. Abiertamente derechista. Abiertamente derecha. Pero entonces, y su mayor número de votantes está me dijiste que en un sector rural, algo así, entonces es una, no sé, porque una contradicción, es que ¿no? él es todos sus movimientos económicos políticos son de derecha, pero él usó mucho el populismo para llegar a, digamos, a estas poblaciones, voy a decirlo de manera un poquito grosera, poblaciones ignorantes y sin estudio, estas masas ignorantes sin estudio, sin acceso a la información y sin capacidad para criticar la información. Capacidad de discernimiento, ¿no? Ajá, claro. Entonces, él era muy populista. Tú puedes coger uno de esos discursos, puedes coger uno de sus discursos y vas a encontrar muchas herramientas del discurso que lo usan líderes populistas, porque él es un líder populista. Entonces, él es altamente derecha, pero su mayor apoyo, digamos, electoral siguen siendo las personas de bajos recursos, porque como lo siguen viendo como el salvador que nos salvó de la guerrilla, entonces él sigue teniendo mucha fuerza, digamos, en eso. Claramente, obviamente también lo apoyan las grandes élites, las personas con dinero, los conservadores, pero no quita que también lo apoyan este tipo de personas, ¿no? Digamos la parte más baja social, económicamente hablando. Entonces, cuando llega Duque a la presidencia, empieza a tener problemas de economía, empieza a culpar de todos los problemas que hay al gobierno. Ya llevamos como 6 meses con Duque y seguía culpando al antiguo gobierno porque no se había podido hacer nada. Un año con Duque seguía culpando al antiguo gobierno. Duque se equivoca casi siempre en los discursos, dice unas barrabasadas que están al nivel de Nicolás Maduro. O sea, unas cosas que pero casualmente tiene que Nicolás reír Maduro, para no llorar. No, casualmente Maduro saluda, ¿no? Y muchos líderes de izquierda estaban saludando, ¿no? al pueblo que se enfrentaba en las calles patrióticamente a
al presidente Duque, ¿no? Casualmente, estos también, podemos decir, demagogos del poder, ¿no? Como que se contradicen en alguna manera y tratan de victimizarse, ¿no? O hacerse los paladines de cierto sector, porque eso es lo que dijo, ¿no? Maduro, ¿no? Saludamos al pueblo que está en contra de la derecha de Duque, ¿no? Y aquí también muchos líderes, entre comillas, lo que acá llamamos en realidad la izquierda caviar, acá se le llama así, la izquierda caviar, aquellos que hablan de tendencias de igualdad, ¿no? De fraternidad entre todos, de solidaridad, pero que en los actos solamente buscan una posición social, buscan convertirse en parásitos de todo el aparato estatal, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, como que hay una contradicción ahí, ¿no? Porque también aquí había ese desconocimiento. Mucha gente, y te digo con franqueza, Sara, yo pertenezco a un grupo de poetas, ¿no? Acá, y lo conoce también Wilmer, y entre muchos de los que estamos en este contexto de la poesía de la creación, hay también algunos que tienen esa idea todavía fanatizada, ¿no? Y defienden a un líder, ¿no? Tapando a veces esas actitudes que tú me dices, ese populismo que a veces solamente es manipulante, ¿no? O sea, la historia colombiana y la peruana van muy, muy parejas, creo que toda Latinoamérica está. Claro, porque ahí no hay muchas diferencias en realidad, ¿no? No hay muchas, pues exactamente me está diciendo el mismo panorama, con otros nombres nada más. Con otros nombres. Sí, me acuerdo que con Wilmer hemos hablado de estas cosas y me dice que, por ejemplo, ustedes tienen a Fujimori, que Fujimori es como vivito. Claro, entonces es como paralelo. Es un paralelo, ¿no? Porque Fujimori son paralelos. ¿no? Claro, porque en el caso de Fujimori, en los 90s, él es de derecha y hizo todo un programa populista y caló mucho en la gente. Pero también, obviamente, el Perú de los 90 pues estaba en el desastre, ¿no? Y quieras o no, lo que hizo Fujimori pues contribuyó a que el Perú, que estaba en desastre, se alzara. Se estabilice. Pero el problema es a qué precio, ¿no? En principio, ¿a qué precio? Ese es el problema, ¿no? Se empezó a degenerar. ¿A qué precio? Sí, los primeros 5 años de Fujimori como que parecían, desde mi punto de vista, no tan malos, ¿no? Como que estaba bien. Los otros 5 años como que ya se empezó a ver realmente la cuestión de la corrupción muy fuerte. O sea, la corrupción en el Perú viene obviamente desde hace mucho tiempo atrás. Fujimori no la creó, tampoco como algunos javiares dicen. Sin embargo, lo que sí ha pasado es que con Fujimori se profundizaron muchas cosas y la corrupción llegó a niveles que tal vez antes no eran tan evidentes, ¿no? En este caso. Es que acá se aplicó Wilmer, el modelo neoliberal férreo, ¿no? O sea que una venta total de todas las industrias del Estado, ¿no? Una privatización indiscriminada, ¿no? Esa privatización trató de romper un poco, trató de romper, en este caso en el Perú, trató de romper un poco los años de parásitos que estaban manejando y que se llenaban de dinero y no había nada productivo. Pero al haber tanto dinero, producto de esta privatización, empezaron las malas artes suyas y se creó, como tú dices, Wilmer, una corrupción tremenda, ¿no? Un aparato de corrupción que todavía lo vemos, ahora. Pero el detalle está acá, Wilmer, un ratito, permíteme para terminar el detalle es que él entra como un outsider, ¿no? Como un candidato de repente desconocido, ¿no? Ante dos posiciones contrarias, ¿no? La derecha y la izquierda del APRA y la derecha de el Fredemo, en este caso de Mario Vargas Llosa, que en ese tiempo se postuló, ¿no? Entran con fuerza y se neutralizan. Eso no sabía. No sabía que Vargas Llosa se postuló. Claro. Pero creo que le damos gracias a Dios y al destino que no haya salido como presidente y se haya seguido involucrando mucho más en la literatura, ¿no? Mucho más en la literatura. Lo quiero mucho. Claro. Como escritor quiero mucho, pero las pocas cosas que él ha dicho en política. Eso sí, por eso iba a ser de repente un desastre. Pero entonces, mire, este outsider que aparece como una gran alternativa, inclusive su eslogan era honradez, tecnología y trabajo, ¿no? Y su partido era Cambio 90. Vemos que en estos tiempos está algo muy parecido, está sucediendo algo parecido. Ante toda esta corrupción que vemos, hay un candidato que habla también de un cambio. Con esas ideas y con ese pensamiento bastante populista que tú me dices. Entonces, pareciera como que la situación nuevamente se repite y no sé, pues en Colombia también ese problema, ¿no? que se ha ido dando
En fin, ¿y qué avisoras en cuanto a la política actual de Duque, ¿no? De repente se retractará en cuanto a este problema, se agudizará, generará de repente nuevas guerrillas. ¿Qué opinas al respecto No de sé, lo... pero hay una cierta preocupación, al menos desde mi grupo de amigos que pues somos también de ciencias sociales, así. Ajá. Tenemos una preocupación porque decimos que esto parece otro caldo de cultivo para que haya una nueva guerrilla. Exactamente, otro caldo de cultivo, ¿no? Y uno dice, sí, puede que nazca y digamos, tiene razón para nacerse, pero precisamente no se quiere eso porque sería volver a caer en tal vez Claro, otros 30, 50 o 60 años tan dolorosos de violencia. como han sido para, digamos, la historia colombiana tener guerrillas, porque ha sido doloroso, ha sido un camino lleno de sangre y lleno de torturas y lleno de dolor para todas las partes, porque no hay ninguna parte que no haya sufrido. Entonces, esto es peligroso, es para nosotros, para mí me parece peligroso este caldo de cultivo desde el lado del gobierno que al parecer no quiere ceder al parecer no, y que de hecho ha dicho unas declaraciones que dan miedo. Por ejemplo, no hay protesta en que no dañen cosas, ¿cierto? Que no se vandalicen, voy a decir la palabra, que no se vandalice las estaciones del Transmilenio, que no se vandalicen pues bancos, bueno, toda la estructura física de la ciudad. No hay una protesta que no lo haga. Y evidentemente las movilizaciones que han habido, pues ha sido algo que ha pasado constantemente. No se puede decir que no. Pero lo que sí no se puede negar es que, digamos, estas vandalizaciones empiezan por provocaciones de la policía en la mayoría de casos. Porque como la policía empieza a acompañar a las marchas, ellos empiezan y lo digo porque yo estuve en marchas también, y muchas veces eran ellos los que querían empezar a enojarnos a nosotros para que nosotros la hiciéramos feo, dañáramos cosas, de pronto nos fuéramos a enfrentar con ellos y ya después las noticias digan, los vándalos que se presentaron y se movilizaron, eso dañaron, destruyeron, robaron, para que se cree, digamos, este imaginario colectivo de que el que sale a protestar sale a dañar. Entonces, este imaginario para mí me parece muy peligroso porque criminaliza al protestante. Y ya han habido muchos casos de personas que han sufrido la muerte y lesiones graves por haber estado participando en el paro. Personas que las fuerzas militares y las fuerzas policiales han atacado de manera indiscriminada y violando sus propios protocolos de cómo actuar, violando sus propios protocolos. La misma policía ha cometido demasiados errores. Como yo le decía a Wilmer al inicio, antes de que llegaras, la Comisión Internacional de Derechos, Interamericana de Derechos Humanos, qué pena, determinó que han habido en aproximada muertes oficiales de 40 personas durante el paro. Pero esta es una cifra irreal, porque no se está contando la gente que ha desaparecido. Yo le comentaba a Wilmer que, por ejemplo, aquí en mi ciudad, Cali es una ciudad que tiene 7 ríos. El río más grande es el río Cauca. Y hace 3 semanas empezaron a aparecer cuerpos de jóvenes sin cabeza. Y cuando se encontraban las cabezas después, eran muchachos de 18, 20, 22 años. Personas de mi edad que habían salido a protestar. Hubo también han habido muchos casos de mujeres que han sido violadas por las fuerzas militares, porque son también que están en el paro, son aprendidas, son llevadas en contra de su fuerza de manera injusta y son violadas. Hubo una mujer que fue asesinada. Entonces son muchos casos de violaciones y luego viene nuestro querido presidente a decir en televisión nacional, hay que tener mano dura con todos esos vándalos que hacen que la gente no pueda vivir su vida.
porque es que la gente puede protestar, pero puedes protestar sin bloquear las calles, protesta en tu casa, protesta desde tu computador, pero pues no salgas a bloquear las calles porque es que vamos a enviar el SMAT para que te saque. Ya. Entonces, desde el gobierno hay una posición que no da paso a una conciliación. Por ejemplo, el Comité del Paro decía, nosotros nos vamos a sentar en una mesa con el Estado hasta que el Estado reconozca que ha actuado mal tanto el Estado como las fuerzas militares y policiales y que ha habido un abuso de la fuerza constante que ha llevado a muchas tragedias y que y el Comité del Paro lo dijo, siempre y cuando el Estado reconozca esto, yo voy a sentarme y vamos a dialogar con él nuestras peticiones. Pero el Estado no lo ha querido reconocer. ¿Quiénes ¿Qué ha son esos? ¿Son pasado? colectivos? ¿Son grupos colectivos, se refieres? ¿Grupos colectivos que El han Comité estado? del Paro, digamos, se organizó, aunque ese Comité del Paro también tiene algunos puntos con los que no estoy de acuerdo, pero otra discusión. El Comité del Paro se originó con los que empezaron a encabezar la convocatoria al paro, los que, digamos, los que estaban más pendientes, los que se marcan como líderes, esos son los que hacen parte del Comité del Paro, entre ellos también hay indígenas, hay personas de comunidades afro, comunidades campesinas y también los camioneros, porque aquí también han habido muchos paros de camioneros, porque aquí en Colombia hay un impuesto grande, súper grande en las vías, pues los peajes, acá se llaman peajes, en las vías y... También aquí son peajes y están por las nubes. ¡Ay, no! Acá horrible. Horrible, tenaz. Y lo peor es que tú pagas esos impuestos altísimos y no se ve reflejado en las vías, porque las vías están hechas vías principales, ¿sabes? Que es lo peor, ¿no? Yo no me estoy hablando de las vías que para ir a un pueblito chiquitito de por ahí que nadie conoce. No, vías principales que son para transporte y esos de peajes también, comida. Sara, y esos peajes también son, digamos, acuerdos que se han hecho con empresas transnacionales o son colombianas las que lo manejan. Son privadas, los manejan empresas privadas. Privadas. Pero supuestamente lo que recolectan tienen que ir para las vías. Obviamente, tienen que ser, a veces una garantía, ¿no? De por qué se está pagando. Pero de aquí a que eso sea real, pues déjame decir que eso no pasa. Eso no pasa porque como les estaba diciendo, hace poquito hice un viaje con mis padres, salimos de viaje a visitar a mi hermano, no sé, nos encontramos 7 peajes, un peaje de 15,000 pesos, no, 15,000 pesos son aproximadamente unos $5, casi cada uno de 15,000, 14,000, 13,000, 12,000, peajes muy caros, y las vías en una parte que daba vergüenza porque era un estado deplorable las vías. Por ejemplo, hace 2 años se inauguró el túnel de la línea. Un túnel que tardó casi 100 años en construirse, que es muy importante. Y como en 2 meses se derrumbó una parte. No duró nada. O sea, ese es el nivel de las cosas que se hacen aquí. Wow. Se tardan siglos construyendo algo. Bueno, yo le digo siglos de manera exagerada. Se tarda mucho tiempo construyendo algo. Se comen muchos recursos estatales construyéndolo y cuando supuestamente ya está construido, las personas lo vamos a usar, las cosas se caen, se dañan, porque no están bien construidas. Entonces uno dice, bueno, ¿y en qué se fue todo el dinero? Se fue todo el dinero. Sara, una preguntita quería hacerte. Nos estás hablando un poco de este terrorismo de Estado del presidente Duque, ¿no? Y todos esos engaños, la desaparición. Y por el otro lado, a ti también en algún momento creo que nos contaste que te había sorprendido este nivel de paro, de marchas. ¿Por qué te sorprendió? Porque también hay noticias, imágenes que se ven, mira, hay imágenes que se ven destruyendo los manifestantes, no sé si serían tendenciosas totalmente, ¿no? Que están destruyendo pequeños centros comerciales, de repente pequeños comercios, en fin, destruyéndolo totalmente, ¿no? Y se ve también un enfrentamiento bastante duro. No sé si será
algo que el mismo gobierno ha generado infiltrando este tipo de gente, no sé cómo me dirás, o también podemos decir que el otro bando, el fanatizado, o sea, fanatizado, y está pues también generando una protesta ya también radical. No sé, ¿cuál es tu apreciación, que es más Ahí yo objetiva veo, en cuanto a este punto, ¿no? ahí ya es Ajá. un poquito más subjetiva porque yo lo veo como que la destrucción no es tan mala cuando tiene una ideología detrás. Digamos, vamos a dañar ese banco porque es un banco. Digo, sí, hágale de una. Pero de ahí ya que yo estoy, digamos, de acuerdo cuando al pequeño empresario, porque las tienditas de barrio, que se le dicen tienditas de barrio, que son Ajá. tienditas pequeñas, o comedores o restaurantes pequeñitos, que uno no sabe que no son restaurantes de marca, de cadena, que no son cosas así que tienen, digamos, realmente un Muchas poder gracias. económico, Ajá. que les dañan las cosas. A mí me parece terrible. Y lo que pasa con lo que se puede ver, se manda al exterior, es que hay de todo. Claramente hay infiltrados de policía porque a veces son terriblemente obvios, descarados, conchudísimos en su descarada, en su descaradez de como no tratar de disimular en lo más mínimo que son de la policía. Algunos hasta tienen aún elementos del uniforme o se meten directamente a manejar los carros de policía o bueno, los transportes de la policía. Como les estaba comentando, hay un poquito de todo. Hay personas que evidentemente están infiltradas, como les decía, personas de la policía descaradas. Ujú. Y también hay un sector de la población que realmente no hace parte de la movilización. Son personas que quieren aprovechar, digamos, este boom, este caos social, todo, para ir a robar, ir a sacar. Y sí, se ve mucho y son personas evidentemente de estratos bajos que aprovecharon para que digamos, toda la protesta para ellos ir y robar en algún almacén, un televisor, un, un equipo de audio, o sea, y hubo Pero mucho. no hay manera, Sara, de que estas organizaciones que están generando las protestas de una manera tal vez justa no puedan tener un filtro adecuado para ver qué tipo de gente está ahí o un mecanismo de poder evitar que se destruya Se pues el vean ideal, se manchados. destruye, se mancha el ideal de todos finalmente cuando hay ese tipo de cosas, ¿no? O lo dejan libremente, ¿no? O será como cuando hay la victoria en los tiempos decimonónicos en una batalla, el capitán que decía a la soldadesca, hagan el pillaje que deseen, ¿no? O es así, de repente lo mandan de esa manera, ¿no? Porque yo creo que si hay una buena organización que proteste y se identifique realmente con los ideales, también debe tener una organización o una estructura en la cual se evite que se lleguen a estos excesos. Y sí se podría, Se si realmente se... podría, lo veo muy complicado que pase aquí en Colombia. A veces soy un poquito pesimista. Lo veo muy complicado porque si bien está este comité del paro, digamos, existe un comité del paro y hay organizaciones de indígenas, afro, campesinas, de camioneros, estudiantiles, como yo les dije, no es como que exactamente que todos los que han ido a protestar, han ido a hacer presencia, como se dice, pertenezcan a estas organizaciones, porque el llamado fue para todos, ¿entiendes? El llamado fue para el pueblo en general, pues porque se viralizó por redes, que el 28 de abril empezamos el paro. Entonces fue algo muy abierto y tú sabes que cuando hay esta entrada libre, pues hay todo tipo de personas que entran. Ese es el problema. ¿Por qué buscan Y la ese entrada es un libre? problema. ¿Por qué buscan la entrada libre? Para hacer más gente, para tener más masa. Y Ese, es como cuando un partido político quiere llegar al poder, ¿no? Tiene que hacer que todos entren y se conviertan en militantes con el propósito de ganar sus votos. También ahí hay una tendencia, ¿no? Ahí vemos pues de repente un pensamiento algo oscuro, ¿no? Porque sí se podría hacer un filtro. Yo quiero hacer una protesta educada,
una protesta que realmente busque, podríamos decir, cambios, ¿no? Porque cuando suceden esto, no va a haber cambios. Al contrario, van a haber dos posiciones que se enfrenten y van a haber víctimas. Y Entonces, las hay, ya la y hay. las hay, 40 Ya meses hay y una muchos más. posición clara, Ajá. hay una posición clara de antiparo y proparo. Yo ¿Y no han sé si de muerto pronto, policías, Sara? ¿Han muerto policías? ¿Han muerto policías? sí, poquitos pero han muerto. Han Ya, ¿y muerto quiénes los han unos, matado a los policías? ¿Quiénes? dicen que han sido porque han recibido proyectiles. Proyectiles no, porque pues el pueblo no es que tenga armas como ellos, ¿no? Pero pues se defiende con piedras, con cosas así. Claro. Y la mayoría han salido, la mayoría no, han muerto solamente como 4 nomás. No, no digo que no sea un número, sino que pues en comparación es menor. Han muerto como 4 y han habido ya siempre casi como 1000 heridos. Sí, han habido muchos Entonces policías ya hay un heridos. ensañamiento del otro lado también, de la otra parte, ya hay un ensañamiento. Es como una retribución, yo lo veo como una retribución de como la idea de que tú me hiciste, entonces yo te hago también. Tú me golpeas, yo te golpeo. La ley del Entonces, talión, Sara, la en ley los del tiempos del siglo talión. XXI, en pleno siglo XXI todavía seguimos con la ley del talión. ¿Crees? ¿Crees que sería lo correcto en No, plena no época es lo tecnológica? correcto porque se vuelve un círculo. Un Claro, obviamente, círculo. se vuelve un círculo, pues. Se vuelve un círculo que no, que difícilmente va a salir. Pero yo entiendo el lado, digamos, entiendo ambos lados en este punto. Claro, Si hay bien que casi entender nunca me ambos pongo lados. digamos, del lado de la policía como tal, porque el abuso de parte de la policía es Eso por sí, mucho mayor, por indudablemente, mucho claro. mayor, a mí a veces me queda muy difícil empatizar con ellos. Y sé que es un error mío, pero a mí a veces me queda muy difícil empatizar con ellos. Pero tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, hay unos memes, pero yo no les puedo llamar memes a eso, unas imágenes que circulan en las redes, tipo como que a tu papá, al policía, le pasó algo y la gente como que se burla de eso. Sí, sí, sí. Y yo Terrible, no creo que terrible. llegar a ese nivel de despreciar la vida porque la persona sea policía es así, o sea, a mí uno Ujú. dice, sí, qué pesar, tal vez no me ponga a llorar porque haya muerto un policía, no lo hago, soy honesta en ese aspecto, no lo hago, pero tampoco me parece bien como decir, jajaja, pues Claro, él se lo buscó, o jaja, para que se mete en la policía, o jaja, claro, claro, él se lo ganó. claro, claro. Es más, a veces es triste porque al menos los que se han mostrado, los que mueren, uno los dice los policías buenos, los policías que casi no se querían meter a combatir con los protestantes, policías que tenían muchos programas sociales, que participaban en muchos programas sociales, policías que jovencitos también, súper jóvenes, 20, el menor era un bachiller de 21 años, que fue atrapado porque empezaron a quemar una estación de policía y él quedó atrapado adentro. Dime, ¿le llamas bachiller? ¿Hay un Ah, estudio en la policía con esa denominación? Porque aquí es no que sé los esa gente. bachilleres, digamos, son el nivel más bajo de los rangos en la ¿Después policía, de ¿no? cuánto tiempo de estudios más o menos? El bachiller, pues, es el que recién entra y tiene apenas 6, 8 meses de preparación en la policía. Ah, Entonces ellos no cargan arma como tal, ellos no cargan claro. una pistola, A sino que ellos le llaman bachiller, porque acá le ajá, tenemos otro nombre. Otra, de acá les llamamos sí, bachiller. sí, sí, para aclararlo nomás, porque de repente Sí, nos sí, acá en el confundimos un Perú es poco. diferente. Por Claro. ejemplo, bachiller acá se dice aquel que egresa de la universidad y saca su título de bachiller, ¿no? No, o Así. sea, ¿De su la grado, su universidad? grado, Su grado, es su su grado, grado, su sí. grado. O Sí, sea, su mire, grado. el bachiller es Acá el también. que ha culminado, mira, Sara, el que ha culminado su carrera universitaria, pero todavía no se ha titulado, pero tiene el grado ya, El grado de para bachiller. poder seguir ¿Cómo así? estudios. ¿Cómo así que uno ha culminado la carrera pero no tiene el grado? O sea, no, sí tiene el grado, pero no tiene el título, digo. Ajá, Eso. la licenciatura. La Ya, ya, ya. licenciatura ya es otro proceso, de repente algo más de investigación, ¿no? Ampliar su Sí, o sea, trabajo, acá el su tesis, bachiller es el que, por ejemplo, tú egresas de la universidad, ahora haces una tesina y sacas tu bachiller.
y posteriormente con una tesis tu licenciatura. O sea, pero estás aprobado, ¿no? Ya Estás aprobado, ya estás aprobado, tienes el grado, te dan el grado. Ajá. El grado te ayuda para seguir estudios universitarios, Sí. pero para el ámbito laboral te ayudaría específicamente La licenciatura. el título para la licenciatura para que puedas entrar a un colegio, ¿no? De tu determinado gremio. No, acá el bachiller también es el que se gradúa del bachillerato, pues del colegio, de toda la secundaria. Esa secundaria también se le dice bachillerato. Y cuando te gradúas del grado 11, pues eres un bachiller. Ya, esas es como las dos cosas que se utilizan para el bachiller, para el policía, y bachiller cuando recién sales del colegio, graduado de 11. Pero no, así como usted lo dice, muy enredado. Algo así como les digo, por eso es que queríamos aclarar, porque como nuestros amigos generalmente estamos en este contexto aquí en nuestro queridísimo país. Sí, se pueden confundir. Claro, podemos confundir algunas cosas, ¿no? Entonces el bachiller allá en la policía viene a ser pues el que está iniciando sus estudios, ¿no? ¿Cuánto tiempo es el estudio para llegar a ser un policía tú te inscribes en la policía, ¿no? Entonces tú haces los respectivos exámenes físicos, psicológicos, y te aceptan, entonces tienen un periodo de estudio de 6 a 8 meses, y ya ahí empiezas a poder salir a la calle con tu uniforme y todo, ¿no? Ya ahí sí tienes un bolillo, acá se le llama un bolillo, no sé cómo se llamará allá, que es una especie como palo larguito. La cachiporra. Eso. La cachiporra le llaman acá, ¿no? No, acá se le dice el bolillo. Acá se le dice el bolillo. Para los maestros era la pértiga, ¿no? La pértiga de los maestros, cuando castigaban con eso, ¿no? San Pedro, el San Martín. No, pero ese era el látigo. En cambio, la vara era la pértiga, ¿no? Eso no me tocó a mí. No, ya no acá tampoco, pero estamos hablando un poquito de historia, porque en algún momento hemos hablado de la época colonial, ¿no? El caso Ricardo Palma, que nos habla un poco de cómo acá se educaba a los niños de esa manera tan férrea, ¿no? En otros tiempos. También. Claro, sí, yo sé porque pues hablando uno con pues mis padres, mis tíos, sí, que era como una reglita, acá se ve como una reglita larga de madera, que era un poquito flexible, con eso. Exacto. Con esa misma. Pero, pues, sobre lo que tú decías, volviendo un poquito al tema, lo que tú me decías del control a la marcha, es complejo porque, por ejemplo, cuando yo en todas las marchas que participé en varias cuando yo estaba en la universidad, no he participado en ninguna del paro, honestamente. Yo lo vi como muy complejo desde el primer día, lo vi un poquito peligroso, dije, mejor me quedo en mi casita. La verdad no me quise como de pronto arriesgar saliendo, porque es un riesgo salir, es la realidad, es un riesgo salir, sea para que vayas para el paro, sea que no vayas para al paro, porque han habido muchos casos de jóvenes que murieron y ni siquiera estaban en las protestas, habían salido por otras razones. Hay un testimonio desgarrador de la madre de uno de ellos, tenía 17 años y había salido para visitar a la novia. Y cuando salió de la casa de la novia para volver a su propia casa ya era un poquito tarde. Y en el camino se encontró con una volqueta de la policía. Y no había otro lado como por donde meterse. Y trató de seguir y aún así lo cogieron y le pegaron pues lo cogieron a golpes, mejor dicho. Lo mataron a golpes, wow. Lo mataron a golpes. Es un ensañamiento. Y la mamá, el testimonio de la mamá. Eso lo veíamos, me acuerdo, en los 80, en los tiempos de Pinochet, ¿no? Los mataban los carabineros a golpes en Chile. En Chile había esa represión. Pero aquí casi no hemos visto eso, ¿no? Acá ha habido marchas y ha habido muertos, pero no que lo agarren a golpes, así como que eso ya es un ensañamiento, es una criminalidad total, eso. Pues. Se ha dado, pero creo que de manera más oculta, o sea, sí se ha visto. No, es de repente porque ha recibido un impacto, ¿no? O de repente te ha golpeado la cabeza con una de las, ¿no? Le han disparado directamente al cuerpo, algo así. Ajá, ya, pero, eso sí. pero vamos al hecho de que, como tú me dices, eso ya es algo
que inclusive debe generar protestas ya internacionales, ¿no? Porque mire, que a golpes lo agredan y lo terminen de matar. Esto me Sí, o recuerda sea, a los lo tiempos dejaron fascistas, lo los dejaron tiempos tan mal, fascistas, ¿no? ¿Se acuerdan los lo, fascistas deja- que hacían? Ajá, lo dejaron tan mal al chico y no ha sido el único, lo dejaron tan mal ¿ve? que cuando ya llegó al hospital, ya murió en el hospital porque no Claro, pudieron. claro, eso sí es terrible, Y eso han ya es habido inclusive un varios proceso, casos. eso es un proceso ya de denuncia y de Sí. juzgamiento a estos, ese es el detalle. Nos quejamos nosotros acá, Wilber, de la falta de gobernabilidad, ¿no? La falta de seriedad entre los políticos, y en Colombia como que las noticias no llegan tanto así. Tú nos No, estás no, no, informando es y nos que estás acá, sorprendiendo más cosas, ¿no? claro, Nos no, estás no, es que sorprendiendo. como yo he Ajá, conversado con Sara anteriormente, acá en Perú ya. se filtra la noticia y es como si de Colombia viniera, lo único que sale de Colombia es lo bueno, ¿no? Te hablan del Medellín bonito. es bonito, porque que el Transmilenio es uno de los mejores, transporte público, que de Medellín los parques, lo mejor, y ese modelo hay que replicarlo en el Perú, Sí, ¿no? porque mira, hay un programa de Cali, ¿no? Un programa, un canal, creo, que acá lo pasan en la televisión de la Universidad María de San Martín de Porres, sobre Cali, ¿no? La vida cultural de Cali. Yo veo esos programas muy bonitos, ¿ah? Hablan de la música, hablan de la pintura, ¿no? Salen unos jóvenes hablando de las bondades de ahí. Entonces, como que veo que Colombia nos está aventajando bastante en ese aspecto, pero lo que tú nos dices ahorita en la cuestión sociológica nos sorprende un poco, ¿verdad, Wilber? Nos sorprende un Sí, poco sí, realmente sí, Claro, porque... sí, no. pues sí, sí, obviamente, Ujú, Cali en tema cultural sí se lleva por mucho, digamos, a otras ciudades de Colombia y creo que otras ciudades de claro. otros países. Ujú. Yo no voy a negar eso, pero digamos, en este contexto, aquí, en el contexto del paro y de la efervescencia social, de, Ujú. la, de que Las bueno, la protestas. Ujú. masa social se alzó en protesta en contra del gobierno, es otra cuestión porque el gobierno aquí no respeta la vida, no respeta la vida del que está en desacuerdo. Es Claro. una Por mafia, ejemplo, es un terrorismo de Estado en todo caso, pues en realidad es eso. cuando Ujú. subió Duque al poder, durante el último año de presidencia de Santos, el número de líderes sociales asesinados eh, bajó drásticamente, la verdad había caído bastante, mucho, mucho, mucho. Y cuando Duque tomó el poder otra vez, se disparó de una Mm. manera aterradora, porque eran de que como en 6 meses ya habían muerto más de 500 líderes sociales con Duque. ¿Y Con Duque han habido. por qué esa tendencia? Porque Mario Vargas Llosa también nos habla un poquito en sus críticas. Vargas Llosa también, además de sus novelas, él ha escrito varios textos expositivos en cuanto a la No, no he política leído ninguno. internacional. ¿No? Algunos de ellos, por ejemplo, en la civilización del espectáculo, ¿no? Vean muchos artículos, y habla un poco de la efervescencia del latinoamericano, y también nos habla de esto más o menos en el año 2000, sobre cómo muchos presidentes en Latinoamérica tienden bueno, se habla de democracia, pero tienden a seguir las mismas medidas y actitudes de los dictadores de los años 70, ¿no? Los años 70 y 80 en Latinoamérica, solo que ahora podemos decir, con el revestimiento externo nomás, democrático. Empiezan a controlar la prensa, porque así lo que tú no dices es que están controlando la prensa, ¿no? Empiezan todo eso. ¿Qué podríamos hacer en cuanto a eso? Porque también acá tenemos un peligro, ¿no? Ya los futuros los que van a salir en estas contiendas, porque también estarán escuchando el problema que hay aquí en el Perú con esto de la segunda vuelta, el posible presidente, ya se habla de cierto control de la prensa, ya se está tratando de censurarla, mire, y ni siquiera han llegado al poder, ¿no? Y esa censura es dañina y genera Toda este censura es dañina, desconocimiento, claro. y genera este desconocimiento de la realidad y la perpetuación en el poder, ¿no? Porque también se habla de un cambio constitucional, y esos cambios constitucionales hemos visto que ¿cuál es el objetivo real? No tanto la mejora social, sino la perpetuación en el poder. La perpetuación en el poder, claro, Y esto porque lo vimos en... ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo podremos de repente enfrentar toda esta, no, esta inestabilidad política y estos abusos en el poder en los aquí el presidentes problema, al menos latinoamericanos? aquí en Colombia, es que la gente cree que las únicas elecciones que son importantes, las de presidenciales. ¿Ya?
Y eso es un grave error, porque es que la gente evidentemente no tiene conocimiento el más mínimo conocimiento de política ni de la separación de poderes en el Estado. Que si la gente tuviera como solamente este mínimo conocimiento, yo creo que la gente Ya entendería sé a lo que te refieres. Te la refieres a las importancia del elecciones Congreso. parlamentarias. Exacto, nosotros lo llamamos Congreso y Senado. Pero son en Pero diferentes fechas. ajá, Acá estamos, ahí sí estamos acá muy lejos, de ustedes, porque acá se junta todo en una sola. En las elecciones presidenciales viene todo el Congreso, todos los congresistas se eligen. no, casi no. Y acá hay otro problema, es obligatorio el voto. Con esa Yo creo que el voto obligatoriedad. debería ser obligatorio aquí, ¿sabes? Porque hay mucha gente que no vota. Y no vota simplemente que porque le da pereza ir al lugar a votar. Es solo por eso. Entonces, Pero ¿crees que lo obligatorio genera esta tendencia a veces de hacer un voto no real? Porque mucha gente a veces no conoce y dejándose guiar por otros, por ahí va a emitir un voto. hay muchos riesgos, evidentemente, hay muchos Sí, riesgos ¿no? de un voto obligatorio. Por ejemplo, aquí se estaba hablando de que habilitar el voto para personas a partir desde los 16 años. 16, Porque adolescente, wow. se estaba hablando, ¿no? Se estaba hablando porque evidentemente, digamos, también la efervescencia social principalmente es de jóvenes. Y son los jóvenes que también han estado últimamente más metidos, digamos, en ir a enseñar, en informarse sobre la política. Aquí en Colombia los jóvenes son los que tienen, digamos, la voz. En este momento son los jóvenes. Entonces querían abrirlo desde los 16 porque el argumento es que muchas personas a partir de los 16 ya son capaces y con el interés suficiente Pero para... particularmente, Sara, piensas eso porque un adolescente, acuérdate que siempre los adolescentes han sido manipulados en todos los tiempos, en todas las historias, se les ha creado falsos nacionalismos, a esos chicos de 16 años los llevaban a morir por un caudillo, por un líder en las guerras, ¿no? Porque fácilmente a ellos se les puede lavar un poco el cerebro, se les puede Pero es convencer. que esa es la cuestión, se les lava el Esa es la cerebro a cuestión. personas de 35, 40, No, pero con personas... mentalidad adolescente, pero ese día, personas, porque eso es cierto, la mentalidad adolescente a veces la arrastra mucha gente hasta que muere, está con sus tatuajes por Okay. aquí, por allá, con sus cositas, ya. Pero yo me refiero porque la adolescencia es un paso, ¿no? Es un paso, es una etapa de inestabilidad, ¿no? De bastante predilección por el pensamiento del grupo, más que por el individual, por el analítico de uno. Según la Pues, cuestión biológica, porque sabemos según... que la cuestión psicológica va por ahí también, ¿no? ¿Qué crees? Porque 16 años. Que hay de todo, porque en realidad hay adolescentes, hay Claro, jóvenes, claro, pero veo la mayoría, ¿no? diversidad. La mayor cantidad, diría yo. Claro, Así hay es. de todo, hay adolescentes muy maduros, ¿no? No, claro, Muy claro. centrados, ¿no? Muy conocedores, pero yo digo la cantidad de gente en ese sentido, porque 16 años es como decir, de Pues cuarto de es que igual secundaria, ¿no? manera, esto está habilitado desde los 18, ¿no? Desde los 18 está habilitado el voto. Entonces querían, es solamente una de las discusiones que traje a colación. No, yo no tengo una opinión fuerte en respecto a ello porque, Claro. pues, si lo tomo, digamos, en mí, yo, por ejemplo, yo nunca tuve una fase rebelde como tal, nunca la sentí necesaria. Yo siempre he sido muy de quedarme en mi casa, de que por ejemplo, los otros Madura, jóvenes más que madura eras más madura, más. yo me digo que soy más amargada, es que es la No cuestión. es amargada, es más madura, porque Que amargada es soy otra más, cosa. a mí, por ejemplo, a mí me da mucha pereza salir, honestamente. En este punto, si no es para hacer pronto es una salida a comer, o una salida a un paseo, o de cine, ¿para qué? A mí me gusta bailar, pero como vivo en un extremo de la ciudad, digo, ¿para qué me voy a poner a salir si me toca ir bien lejos y arriesgarme a llegar bien tarde acá, que vivo en un lado Claro. peligroso? Entonces, por ese lado tampoco me dio mucho a mí como tal. Pero yo, aún así siendo madura, como tú dices, considero que yo no hubiera estado preparada para votar porque Claro, esa es la tenía, palabra. Preparada cuando es la palabra. yo cuando entré a la universidad, yo entré a los 16. Yo me gradué del colegio y automáticamente entré a la universidad. Y si no es porque
tuve ese cambio tan brutal, digamos, en los primeros 3 semestres de la carrera, yo de pronto tendría muchas ideas preconcebidas y muchas cosas que yo arrastraba desde pequeñita que uno no sabe. Sí, sí, Entonces, Claro. porque hay, por ejemplo, yo a los 14 años, a mí no me interesaba la política, Claro. no me interesaba. Y decía cosas como, decía barbaridades que uno a veces uno se acuerda y que a mí me da Claro, vergüenza sí, decir. sí, sí. Claro. Barbaridades como que, pero con Uribe no hubiera pasado esto, por ejemplo, que de lo de la Haya que se le regaló a un, ay, se me fue del país, a Nicaragua, que Nicaragua tuvo siempre como 6.000 metros de mar que nos pertenecían. Y ese tiempo estábamos con Santos. Y yo, ese Santos es un bobo, con Uribe no Claro. hubiera pasado porque Uribe sí se hubiera parado No, pero frente. sí, yo al Ese es menos, el detalle. Imagínate, ese yo, es el nivel de, digamos, de pensamiento que Sí, uno es que, tiene. mira, Sara, nosotros te hicimos un poco porque nosotros hemos trabajado con adolescentes, pues, Wilmer, ¿no? Y claro, trabajamos claro. con adolescentes, y entonces vemos un poco que necesitan bastante conducción y apoyo nuestro, y bastante paciencia también, porque también nosotros hemos pasado por esas etapas, hemos sido rebeldes, quizás no tanto como tú, así, algo más vinculado pues a tu hogar, no tanto así, hemos sido un poco más, pero hemos notado que si hemos tenido una profesión es porque alguien también en su momento nos ha sabido guiar, ¿no? Claro, de alguna Maestros, manera amigos, conversar. familiares. No, pero yo sí he Entonces, notado, al menos sí lo ajá, digo, Sara, ya nos conocemos varios años acá desde las redes, nos conocimos en una Facebook ahí de sociología, ¿no? Un grupo. Y sí he visto que ha habido un cambio en ti, porque yo me acuerdo que cuando empezaba al principio contigo, como que todavía estabas en proceso, pero a medida que iban pasando el tiempo, sí veía que tu pensamiento iba madurando, ¿ah? O sea, como que claro, sí, ese es, sí pues. sentía que la universidad sí te cambiaba. Así es, Sí, pues sí, sí, sí. obviamente que es así y es lo correcto, pero como te digo, de 16 años para emitir un voto, mm, yo diría La verdad, yo inclusive no, que ni no digo siquiera a los nada 18, ¿ah? porque Ni siquiera a los 18, de repente un poco más para muchos, yo diría hasta los 20. No Bueno, sé, anteriormente era compadre, 21, es ¿no? relativo, Es porque es relativo, que es es muy relativo. relativo, todo. porque hay personas que conozco desde los 14, o sea, es que era una involucración en temas Claro. políticos que ya se postulaban como líderes comunales, o sea, Ujú. desde muy jóvenes. Entonces es algo muy relativo. Y como es algo muy Relativo. relativo, no tengo una opinión en ello. No es Claro, como algo es como lo que yo. relativo, ajá, como es relativo no podría ser tan, como tú dices, Exacto, no, para yo, todos, yo, ¿no? yo ahí hablaría desde mi experiencia nomás. Claro, 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 Desde mi experiencia, desde mis casos particulares de conocidos, claro, que claro, allegados que conozco, pero ya claro. de pronto de decir, sí, sería súper genial que lo habiliten, no sería genial que lo habiliten. Claro, Me queda como difícil saberlo porque creo que todo tiene sus riesgos. Cualquier decisión va a tener una ventaja y una desventaja. Las claro. ventajas van a ser una, las desventajas van a ser otras. Aquí en Colombia, de igual manera, el desconocimiento político es algo que abarca a todas las personas. Que no voy a estar mi hermano por aquí porque luego me regaña por lo que voy a decir, pero bueno. Mi hermano es una persona, yo soy la menor. Mis hermanos son mayores de, por ejemplo, el mayor me lleva 16 años. Y yo recuerdo que yo con él tuve muchas peleas en temas políticos, muchas. Por ejemplo, con el acuerdo de la paz. Yo ya me había leído el acuerdo hasta la mitad. O sea, ya tenía idea de qué decía. Él vino y estábamos hablando de eso y yo dije mi opinión sobre que era súper bueno el acuerdo y que obviamente había que votar sí. Te recuerdo que esa fue mi primera votación a los 18, fue, fue, el, fue el plebiscito. Fue mi primera El votación. plebiscito, ¿por qué? Explícanos un poquito, Sara, ¿por qué el plebiscito? Ese plebiscito fue una locura. No me ¿Para qué? acuerdo, lloré lágrimas ese día. Lloré y lloré. Sí, yo bien sentimental, Sara, pero dime, ¿cómo ese plebiscito? A ver, explícanos un poco para cuál Pues era el es que propósito. Santos tuvo la idea de que la fuera totalmente apoyado por el pueblo, ¿no? Ujú. Entonces el acuerdo quería refrendarlo y se refrendaba a través de un plebiscito que era pues que la gente votara por él y afirmándolo como sí. Entonces que estuviera totalmente
protegido legalmente este acuerdo. Esa era la idea de Santos. El acuerdo de Pero que... lo que pasa es que hubo una campaña, sí, el acuerdo de cese del fuego y de las armas y con las FARC. Algo así como una amnistía, ¿no? Algo Ajá, así. la amnistía, Ya, pero amnistía. como las FARC era un grupo que pues ya siempre lleva 50, imagínate que están desde el 50, más de 50 años. Matando y que pues también, ¿no? Crímenes, todo eso, claro. Obviamente, y era una guerrilla que ha tenido mucha presencia en muchos territorios colombianos y que también ha causado mucho dolor, como también ha servido como autoridad en muchos lugares, y es verdad, y eso me lo puede confirmar mi madre también, porque ya me comentaba que las guerrillas, pues, digamos, los primeros 20 años de la guerrilla, ellos eran la policía en muchos lugares, porque no había presencia estatal. Entonces hay muchas cosas por decir de la guerrilla, más malas que buenas, lastimosamente, más malas que buenas. Pero entonces por lo mismo Santos quería que estuviera totalmente protegida legalmente y que todo lo que saliera del acuerdo pudiera cumplirse porque estaba refrendado por todo el pueblo. Pero lo que pasa es que hubo una campaña de desprestigio que ustedes no se imaginan. Yo hablé de ella en mi tesis. La tesis que pues con la que me gradué como socióloga, tomé la campaña por el plebiscito como ejemplo, porque hubo todo un discurso de parte de la oposición, o sea, del lado de Uribe, supuestamente oposición, porque como Uribe no quería que hubiera un acuerdo con las FARC, entonces los uribistas y el lado de Uribe se declararon como oposición del gobierno en ese momento. Cosa que no era muy cierta porque en términos económicos y de todo lo demás eran exactamente lo mismo. Ese era el único punto en desacuerdo, pero era un punto grande. Entonces empezaron a decir que el acuerdo iba a fomentar la ideología de género, no estoy mintiendo, que el acuerdo iba a fomentar la ideología de género, que en el acuerdo iban a perdonar a todos los asesinos y a todos los violadores de niños, porque pues como iban a haber reducciones de pena, pues entonces ninguno iba a ir a la cárcel. O sea, que era un caos todo, que era un caos. Algo así como surgieron prejuicios por todos lados. Campaña, y desde el lado religioso también, del lado cristiano, se puso en desacuerdo y también movilizó una cantidad terrorera de votos. Es más, se dice que haya ganado el no fue gracias a los cristianos, a los pentecostales, pues, porque ellos también decían que Dios no estaba de acuerdo, porque Dios no estuvo presente en esos acuerdos. No sé yo no sé qué esperaban ellos, pero esas eran sus palabras. Y yo lo vi porque como yo estaba pues tomando datos de todo eso, unos discursos de que sacaban versículos de la Biblia Claro, como el que comete su error necesita un castigo. Fundamentalismo, ya. Sí, era un fundamentalismo religioso súper fuerte, con una gran fuerza, y claro, entonces se movilizó a todo eso, y eran viejitos, perdón, personas mayores de la tercera edad, diciendo que votaban el no, porque nos iban a implementar la ideología del género a través del acuerdo de la FARC. Y todo porque había una parte en el acuerdo donde consideraban algunos crímenes como crímenes de género a las personas LGTBI y a las mujeres que sufrieron pues crímenes de manera un poquito diferenciada. Eso era lo único que tomaba en todo el acuerdo. Qué pena. Era lo único que tomaba en todo el acuerdo, la idea, pero como entonces que sí, que iban a implementar ideología de género y que iban a volver a nuestros hijos gays, bueno. Entonces fue toda una campaña de desprestigio. Yo me acuerdo que la mayoría pues también de mis compañeros, porque también tenían edades cercanas a las mías, bueno, yo era la menor pero entonces ellos igual ya llevaban un añito con la cédula al menos, pero igual la mayoría
fue nuestra primera votación. Para muchos fue nuestra primera votación, el plebiscito. Y yo recuerdo que cuando se terminó la contabilización de votos y pues apareció que ganó el no, fue un golpe muy duro para mucha gente y pues para la unidad de víctimas que también quería el acuerdo, porque había unidades de víctimas que no estaban dispuestas a estar de acuerdo y hay otra, pero la gran comunidad de víctimas quería el acuerdo porque principalmente querían la verdad, que es lo que se busca, encontrar la verdad de lo que pasó. Ah, encontrar la verdad, ¿no? Exacto, Claro. porque con la verdad ya se puede llegar a una reparación, a una resarcición, a una Pero promesa de ninguno no fue castigado, repetición. entonces, con eso ninguno de los implicados en estos crímenes, los grandes líderes, fue castigado, entonces. Los grandes líderes tenían condenas, no sé si saben lo de Santrich, pero pues Santrich estaba Bueno, en lo la que cárcel. recuerdo yo es un poco la experiencia de Ingrid Betancourt, que estuvo 7 años, creo, secuestrada, ¿no? En la FARC. Y también Sí, lo que hemos leído, algo acá también apareció en algunos textos, de que hubo algo así como, ¿no? Con su captor, como que una afinidad, ¿no? Algo así como el síndrome de Estocolmo, por El ahí. síndrome de Estocolmo en Estocolmo. todas sus Tantas cosas que te han dicho por acá, como les te digo, no tenemos una visión tan cercana como la que nos estás dando ahorita, ¿no? Acerca de la sociedad Y no, colombiana. allá. Entonces, digamos, después de que ganó el no, Santos, ¿qué hizo? Dijo, bueno, entonces vamos a volver a mirar el acuerdo, vamos a reorganizarlo y ya volver a hacer una encuesta nacional. Pues una encuesta, yo le digo, pues un nuevo plebiscito, ¿no? Ya lo voy a refrendar yo desde la parte legal, en mi capacidad como presidente. Hubo un segundo plebiscito entonces, Sara. No, porque No. él como que vio que como con este nivel de información que se maneja en Colombia, como que muy imposible, pero pues por ese lado, entonces se decidió que no más, no iba a hacer más plebiscito, y aún así salió el acuerdo. Evidentemente que supuestamente lo cambiaron porque hasta llamaron a las iglesias para que miraran el acuerdo en que lo podían cambiar, en que no estaban de acuerdo. Pero entonces este plebiscito significó para muchos mucha cosa. Por ejemplo, a muchos nos dio duro porque conocemos historias de personas víctimas que querían el acuerdo y se sintieron muy mal. Y también hay la cantidad de historias que se encuentran en el marco del conflicto Inclusive armado, es una cosa loca. estuve viendo que algunos de estos líderes estaban pidiendo perdón. Pero ¿no crees que eso ya Sí, es algo absurdo, pedir perdón más bien? ¿Qué te puedo decir? Cuando ya ha cometido eso, pedir perdón a lo que ha hecho, no sería, sino retirarse totalmente, ¿no? Totalmente del plano político, sería en todo caso como una redención, ¿no? A lo que ha cometido, en este caso los crímenes, ¿no? Como guerrilla. es como pedir perdón por las leches derramadas, como el dicho por Claro, ahí. y sigue él, ese perdón no es real, porque sigue teniendo poder político, ¿no? Ese No, hombre pero que... poder político no tenían. Es que ese fue un No, punto. pero me refiero a los que ahorita están haciendo eso, porque hace poco creo que vi una noticia, estuvieron saliendo con Jaime Bailey, ¿no? Que estaban pidiendo perdón algunos de estos criminales, ¿no? De esos tiempos, ¿no? Bueno, chicos, de verdad que ya se nos acaba el tiempo. Ha sido un Eso es gusto cierto, muy interesante, ¿eh? conversar. Ha sido, no, de verdad, ha sido muy interesante. Se nos ha pasado así. Tenemos que hablar otro Chévere. día, Sara, creo, ¿ah? Tenemos que Claro, te encontrarnos ¡Ay, otra invitamos. fecha. sí! Invíteme otra vez. Claro, te invitamos Por otra vez, supuesto, ¿ah? Hablamos de por estos supuesto. temas y sin ningún problema. Encantadísimos de volverte a invitar. Claro. Ujú. Así, si hablamos de otros procesos, lo que tú quieras, ¿ah? Hablamos acá. Nos gusta mucho conocer de otros países. Hemos tenido acá amigos de México, de España, de Sí, Colombia. Entonces vamos a seguir invitando a más gente como tú, que siempre claro. gustosamente da un poco de su tiempo para conversar con nosotros. De verdad, Sara, Es muy un enriquecedor. fuerte Muchas gracias, ¿no? abrazo, Muchas muchas gracias. gracias. Ay, no te olvides de mandarme el link, por fin. Sí, yo te mando el link. Bueno, amigos, entonces esto sería todo por ahora. Bueno, Carlos, unas palabras finales. Bueno, agradecer a Sara, pues, que nos ha dado una gran radiografía de la situación actual colombiana, pero en torno pues a los últimos tiempos también, ¿no? A los últimos cambios que han habido, y creo que tenemos una visión más objetiva como para asumir ciertas posiciones o en todo caso ciertas críticas
reales, más reales lo que queremos, ¿no? Así Y es. pues la invitación, como dijo Wilmer, queda abierta porque contigo podemos conversar de más temas. Siento que podríamos armar pues otro programa muy interesante también sobre estos aspectos para ir pues conociéndonos y hermanándonos más en ese sentido, porque al final somos latinoamericanos y tenemos que conocer nuestras realidades. Así Somos es, ¿no? O hermanos en sea, el fondo, estamos ¿no? en contacto, coordinamos también otro tema bien chévere y lo hacemos sin problema. Oye, Claro. bueno, ya casi nos queda solo menos de un minuto, así que nos vemos hasta la Nos vemos próxima edición. edición de Siempre Chao, Tecos. muchas Hermoso. gracias. Chao, chao. Listo. Bueno, nos queda menos de un minuto, así que tenemos que hablar rápido, más bien para que se corte. Pero de verdad, Sara, volvemos a Gracias, invitar, gracias. de Interesante, verdad, muy interesante. interesante conversar. Y Siento que quedó mucho por hablar Sí, porque sí, es sí. un tema muy Es verdad. amplio, pero me pareció muy, muy chévere. No me había planteado la idea del control, por ejemplo, de las protestas, lo que dijo Carlos. Lo voy a pensar a ver si de pronto se podría aquí en Colombia lo cual dudo, Claro, puede haber pero un control real, ya una protesta racional, ya, ¿no? claro, claro que sí. Real. sería muy Bien. interesante.